Cuando los secretos ocultos se interponen en el camino de la vida, nada sigue siendo simple. En un casco antiguo, donde las amistades y las rivalidades se habían ocultado durante mucho tiempo, hubo una relación que había cambiado con el tiempo. Pero ¿qué fue el secreto atrapado dentro de una botella que podría alterar todo? ¿Y quién decidió, enfrentando la verdad? No todos los días la señorita Marple recibía una invitación a Hawthorne House, la extensa finca, con sus altos muros de piedra y puertas cubiertas de hiedra, se erguía como una fortaleza en el borde del pueblo. Sus puertas de hierro rara vez se abrían para nadie, excepto para los invitados más distinguidos. La señora Clarissa Hawthorne, la viuda que presidía la casa, era una figura de misterio en el pueblo. Había llegado 15 años antes, y su presencia era tan elegante y enigmática, como el atuendo de moda que llevaba, que parecía mucho más adecuado para los grandes bulevares de París, que para los tranquilos caminos del campo de Saint-Méry. Los aldeanos siempre tenían curiosidad por su pasado, aunque nadie podía reunirlo. Entonces, cuando llegó un sobre de crema extravagante, con la escritura a mano de la señora Hawthorne, la señorita Marple estaba intrigada. El aire que rodeaba la carta transportaba el aroma inconfundible de agua violeta, una fragancia que se aferraba al papel como si hubiera sido infundido con ella. La invitación anunciaba una fiesta en el jardín, celebrando un regalo especial de París. Fue grandiosa, mucho más que las reuniones pintorescas habituales a las que asistía la señorita Marple, pero como siempre, su insaciable curiosidad ganó. Ella sospechaba que esta no era una reunión ordinaria. Había algo claramente decidido al respecto. La mañana del evento amaneció clara y brillante, el aire lleno del aroma de hierba fresca y madre selva floreciente. La señorita Marple salió rápidamente. Su sombrero sensible se encaramó firmemente en su cabeza, sus agudos ojos escaneando el mundo que la rodeaba, ya anticipando el tipo de intriga gentil que solo una reunión de aldeanos podría proporcionar. A su llegada, notó que el jardín ya estaba vivo con charla y risas. Los invitados deambulaban de un lecho de flores al siguiente, intercambiando besos educados en las mejillas, comentando los sombreros y los vestidos del otro. Pero debajo de la superficie, la señorita Marple podía ver las grietas sutiles en la fachada. La señora Phelps de la oficina de correos se endureció cuando se acercó el mayor Talbot, y la joven señora Wynne. La sonrisa de Stanley vaciló cuando la propia señora Hawthorne hizo su entrada, deslizándose en la multitud con un aire de gracia real. Incluso el viejo señor Hardy, que generalmente era un hombre de pocas palabras, parecía repentinamente animado mientras susurraba con urgencia a la esposa del vicario, que miraba nerviosamente hacia la casa. Era una red de tensión, invisible pero innegable, tejida a través de la cortés pequeña charla y bromas. La señorita Marple, siempre la observadora, tomó su asiento habitual, cerca lo suficiente como para escuchar los fragmentos de conversación, pero lo suficientemente lejos como para permanecer discreta. Durante mucho tiempo, se enteró de que los asuntos de la aldea nunca eran realmente privados. Cada sonrisa escondía un secreto, cada apretón de manos veló el rencor, y cada investigación sobre la salud de uno estaba llena de curiosidad, si no por malicia. Pero hoy, el aire era más grueso de lo habitual, saturado con más que el calor del verano, estaba lleno de secretos, esperando pasar por las grietas. A las 3 en punto, la señora Hawthorne levantó una delicada bifurcación de pastel de plata, tocándola suavemente contra su flauta de champán para convocar la atención de los invitados. En su otra mano, sostenida en alto como un tesoro precioso, había una botella de vidrio pequeña e intrincadamente cortada. Un regalo, anunció con el estilo dramático de alguien que había estado acostumbrado a la admiración, de mi querida sobrina,
directamente de París, el perfume más raro, de una tienda tan exclusiva que dicen que solo la realeza puede ingresar. Los invitados murmuraron su aprobación, pero los agudos ojos de la señorita Marple atraparon el parpadeo de varias emociones en sus rostros: curiosidad, envidia, y en un caso, algo mucho más oscuro. La señorita Elt, la compañera siempre desarrollada de la señora Hawthorne, apretó las manos un poco demasiado fuerte. Su sonrisa se tensó. Peter Hawthorne, el sobrino, que había estado persistiendo torpemente junto a la mesa de las bebidas, parecía positivamente pálido. La sobrina misma, una mujer joven sorprendente, demasiado de moda para su propio bien, parecía casi completamente indiferente al costoso regalo, pero la mirada de la señorita Marple se sintió atraída por la botella en sí. Su tapón de vidrio brillaba a la luz del sol. En su experiencia, el perfume nunca fue solo perfume, era una declaración, un regalo cargado de significado, a veces un gesto de disculpas, otras veces un arma. El aire se llenó de la fragancia cuando la señora Hawthorne descorchó la botella, y aunque estaba destinado a deleitar, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que se había puesto en marcha algo mucho menos agradable. Se sirvió té y la conversación se convirtió previsiblemente en el perfume en sí. Los invitados especularon sobre sus orígenes, su precio, si el difunto señor Hawthorne habría favorecido tal aroma. Pero fue el mayor Talbot, con su humor de farol habitual, quien primero rompió el silencio. Sin embargo, incluso su intento de aligerar el estado de ánimo no pudo disipar la sensación de inquietud que colgaba en el aire. El jardín, una vez lleno de risas, ahora parecía teñido de algo más oscuro, y la señorita Marple sabía, sin duda, que el misterio que rodeaba este perfume apenas comenzaba a desentrañarse. La señorita Marple nunca había sido del tipo que asistía a grandes reuniones, pero esta invitación, emplazada con la firma de la señora Hawthorne, era imposible ignorar, especialmente con el aroma de agua violeta. La gran casa de piedra en el borde del pueblo, con sus imponentes setos y puertas vigiladas, era conocida por su exclusividad, y sin embargo, por razones que la señorita Marple no podía colocar de inmediato, se encontró intrigada. Clarissa Hawthorne, la viuda que había llegado a St. Mary's hace unos 15 años, era un enigma. Su atuendo de moda parecía demasiado fuera de lugar para el campo, su pasado un tema que nadie había podido reconstruir. La invitación prometió una gran fiesta en el jardín para celebrar un regalo de París, un perfume raro que se dice que es uno de los favoritos de la realeza, pero los instintos de la señorita Marple siempre estaban finamente sintonizados con la tensión que acechaba debajo de la superficie de los asuntos de la aldea. La mañana del evento amaneció con el aroma familiar de la madre selva en el aire, pero había algo inquietante en la crujiente luz del sol. Cuando se acercó a la reunión, el zumbido habitual de la charla educada llenó el aire, puntuado por cumplidos exagerados sobre sombreros y vestidos. Pero la señorita Marple, siempre la entusiasta observadora, notó las grietas debajo de la superficie, el endurecimiento de la señora Phelps, al ver al mayor Talbot, la forma en que la joven señora Wynne sonrió vacilante cuando entró la señora Hawthorne, y los repentinos y animados murmullos del viejo señor Hardy con la esposa del vicario. Era un patrón peculiar, una tranquilidad tranquila de inquietud, y la señorita Marple podía sentirlo demasiado claramente. Confiándose en el borde del jardín, observó no solo las palabras de los invitados, sino también sus gestos, los sutiles cambios en la postura, las miradas apresuradas. Precisamente a las 3 en punto, la señora Hawthorne hizo su gran entrada, sosteniendo en alto una pequeña botella de vidrio que brillaba al sol. El perfume,
declaró. Es un regalo raro de mi sobrina en París. Y los invitados murmuraron su agradecimiento. La señorita Marple, sin embargo, no podía sacudir la sensación de que la botella era más de lo que parecía, una muestra de algo mucho más oscuro que la mera fragancia. Cuando la señora Hawthorne descorchó la botella, el aroma llenó el aire, un aroma intoxicante que era imposible de ignorar. Sin embargo, fue la expresión de los invitados lo que llamó la atención de la señorita Marple, especialmente la del compañero siempre devoto de la señora Hawthorne, la señorita Elt, cuya sonrisa se volvió casi desconcertante, y la palidez peculiar de Peter Hawthorne, la asombrosa sobrina, que había permanecido en la mesa de bebidas, parecía importarle poco por el costoso regalo, su indiferencia casi demasiado perfecta. Luego, con una pequeña floritura, la señora Hawthorne cortó el perfume detrás de sus oídos, sus dedos no temblando con la edad, sino con la emoción de ser el centro de atención. La señorita Marple había visto tal comportamiento antes. El perfume no era un mero regalo, era una declaración, incluso un arma. Pero no fue hasta el jadeo de la señora Hawthorne que todo cambió. Su mano voló hacia su garganta como si una comprensión terrible la hubiera agarrado, y luego el cristal se deslizó de sus dedos, rompiéndose en el camino de la piedra, con un sonido que cortó el jardín como un cuchillo. Por un momento, todo estuvo quieto. Los invitados, en estado de shock, miraron a la señora Hawthorne mientras se arrugaba al suelo. Su sombrero de ala ancha rodaba mientras se derrumbaba en la hierba. El silencio fue ensordecedor antes de que estallara el caos. Los invitados se apresuraron hacia ella, avanzándola con pañuelos de encaje, llorando por agua y al médico, aunque estaba claro, cuando le alcanzaron, que ninguna cantidad de agua haría. La señorita Marple permaneció sentada, un observador tranquilo en medio del pandemonio. Sabía que este no era un hechizo de desmayo ordinario, algo mucho más siniestro acababa de ponerse en marcha, sí, y el aroma del perfume permanecía en el aire como una promesa de más por venir. Los movimientos frenéticos de los invitados solo profundizaron su certeza. Era el aspecto del miedo, el brillo de la culpa, en un par de ojos que le contaban todo. El perfume no solo había llegado de París, sino que había llegado con un propósito mortal, sí, y la señorita Marple estaba segura de que la verdad escondida en su fragancia, pronto desentrañaría los secretos más oscuros de la aldea. La botella de perfume se sentó sobre la mesa como una reliquia olvidada, su tapón ahora ausente, su superficie empañada por múltiples huellas dactilares, algunas débiles, otras más pronunciadas, de aquellos que habían sido curiosos, quien se había quedado demasiado tiempo, como si fuera un premio pasar. La señora Hawthorne, el centro de atención momentos antes, había desempeñado el papel de la anfitriona graciosa. Su sonrisa nunca falló cuando ofreció el perfume a un invitado tras otro. Cada uno se turnó para inhalar el aroma embriagador. Sin embargo, la señorita Marple observó profundamente, señalando la forma en que las manos habían tocado la botella con demasiada frecuencia, con un entusiasmo inquietante. La botella había pasado como un secreto, su verdadero propósito cubierto detrás de la cortesía. Sin embargo, la inquietud que burbujeaba debajo de la superficie era palpable para el ojo entrenado. La conversación que una vez había sido animada, ahora se convirtió en murmullos de incertidumbre. Lo que parecía una indulgencia inofensiva, un perfume lujoso, se había transformado rápidamente en algo siniestro, mucho más peligroso de lo que nadie se había dado cuenta. Ya no era simplemente sobre una fragancia, era una declaración de poder tácita, y tal vez, una amenaza. Los invitados se reunieron en nudos apretados y nerviosos, lanzando miradas furtivas a la señora Hawthorne caída, ahora inmóvil en el césped,
su elegante forma arrugada entre las flores. Algunos susurraron de golpe de calor, otros sugirieron que el agotamiento había afectado, pero la señorita Marple, cuya mente nunca fue influenciada por la apariencia de la superficie, vio a través del velo de la confusión cortés. Sus ojos volvieron a la botella. El aroma se demoraba, grueso con sospecha, una acusación silenciosa que colgaba en el aire. Fue solo cuando llegó el agente Barnes, su presencia más un inconveniente que una solución, que comenzó el desentrañor. Un hombre de modestas capacidades, buscó con su lápiz, derribó nombres y murmuró observaciones con el aire de alguien tratando de mantener un ritmo con un mundo mucho más allá de su comprensión. Fue entonces el mayor Talbert, envalentonado por más de unas pocas gafas de Jerez, dejó deslizar la palabra veneno, no como una teoría, sino como una insinuación que llevaba un peso escalofriante. La habitación quedó callada, la broma estaba a la intemperie, pero ya no era divertida. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron mientras consideraba la botella de perfume una vez más. Su mente trabajaba furiosamente detrás de su expresión compuesta. Ella ya podía ver las sombras de la verdad, más profundas corrientes debajo de la superficie. La muerte de la señora Hawthorne no fue accidente, de eso ella estaba segura, y mientras miraba a través de la habitación, su mirada atrapó a la señorita Ellie, la fiel compañera de Hawthorne, cuyo dolor era demasiado practicado, demasiado controlado. El ligero temblor en su mano, la forma en que su sonrisa nunca llegó a sus ojos, contó una historia diferente. Cada movimiento de la señorita Ellie parecía calculado, demasiado rápido para alejar la conversación de temas que podrían provocar verdades inconvenientes. Cuando alguien se atrevió a mencionar los orígenes del perfume, los nudillos de la señorita Ellie se blanquearon, agarrando la mesa con una bodega apretada y controlada, como si intentara suprimir algo mucho más oscuro. La señorita Marple hizo una nota mental, y sin necesidad de más pruebas, entendió la compañera leal sabía más de lo que estaba dejando, tal vez mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. A medida que avanzaba el día, los susurros se volvieron más fuertes, menos restringidos, las máscaras educadas se deslizaron lentamente. Los secretos que habían sido escondidos como tesoros preciosos, comenzaron a derramarse, cada uno más condenatorio que el anterior. Y todo el tiempo, la botella de perfume se sentaba allí, su aroma todavía colgaba en el aire, mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. Sus secretos ahora a punto de ser expuestos. A medida que la noche se arrastraba, la atmósfera en la habitación se volvió más gruesa, más sofocante con cada minuto que pasaba. Los invitados, una vez tan animados y llenos de conversación educada, ahora se encontraron atraídos por una delicada red de chismes susurrados y miradas cautelosas. Sus voces eran bajas, apenas por encima de un murmullo, pero cada palabra era un movimiento calculado, una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. La señora Hawthorne, la mujer que habían conocido durante años, no había sido el epítome de la gracia y la propiedad que siempre había afirmado ser. Detrás de su sonrisa bien cuidada y su personalidad, cuidadosamente mantenida, había resentimientos profundos y amargos, enemistades que corrían como grietas a través de la base de sus relaciones. Los Thompson, que vivían en el patrimonio vecino, habían estado envueltos en una disputa de larga data, sobre los límites de sus propiedades, el tipo de desacuerdo mezquino que podría resistir durante décadas. Luego estaba la esposa del vicario, a quien una vez se le había prometido una donación generosa para la iglesia, una suma que nunca se había materializado, causando una corriente subterránea de malas voluntad, y quizás el más escandaloso de todos, los susurros de una aventura olvidada
que había sido objeto de chismes de la aldea durante años. Nunca se había confirmado, por supuesto, pero los rumores se aferraron a ella como una capa invisible. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar demasiado abiertamente sobre estas cosas, no con la vigilancia de pie de la gente, vigilando cada conversación, y ciertamente no con la señorita Marple sentada en la esquina, sus agujas de tejer haciendo clic en precisión rítmica, pero sus oídos tan agudos como un halcón. Podría haber aparecido como la anciana tranquila e inofensiva, pero en verdad, estaba escuchando con un enfoque que ninguno de los demás podría comenzar a entender. Y luego estaba Peter Hawthorne, el sobrino de la señora Hawthorne, cuya presencia en la reunión había levantado más de unas pocas cejas. Su llegada había sido incómoda, una extraña mezcla de encanto forzado y cortesía excesiva, que solo parecía profundizar la sospecha que lo rodeaba. No era solo que era un pariente, aunque en sí mismo era suficiente para plantear preguntas. Era la historia entre ellos, la tensión que creía en el aire cada vez que sus ojos se encontraban. Años de empresas comerciales fallidas habían dejado a Peter resentido y desesperado, y sus repetidas súplicas de asistencia financiera, todas las cuales habían sido rechazadas fríamente, seguramente le habían dejado una marca. Cuando llegó a la puerta del jardín, su sonrisa había sido demasiado amplia, demasiado ansiosa, como si estuviera tratando de encubrir una emoción más profunda, alguna necesidad tácita. Sus cumplidos a su tía habían sido demasiado efusivos, cada palabra teñida con una capa de falta de sinceridad. Y ahora, con la señora Hawthorne muerta y la botella de perfume, el último regalo que le había dado, sentado sobre la mesa, la presencia de Peter comenzó a parecer menos una coincidencia, y más como un movimiento cuidadosamente planeado en un juego que había estado jugando durante años. La señorita Marple, por supuesto, no saltó a conclusiones. Ella sabía que la codicia era una motivadora poderosa, pero también era la más obvia, y la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la respuesta más obvia rara vez era la correcta. Los verdaderos envenenadores, en su experiencia, no venían envueltos en un paquete tan desordenado. Aún así, ella tomó nota de él en su mente, archivándolo con los demás. Sir Elith, el devoto compañero de la señora Hawthorne, que había estado observando los procedimientos con una mezcla de preocupación y desapego tranquilo. Cada persona tenía una historia, una agenda oculta, y la señorita Marple había aprendido desde hace mucho tiempo a leer entre líneas. Cuanto más tiempo la señorita Marple se sentaba en medio de los invitados, más observaba las sutiles grietas en sus fachadas, la risa que llegaba con demasiada facilidad, las miradas que permanecían un momento demasiado tiempo, la forma en que algunos cambiarían incómodamente cuando se mencionaban ciertos temas. Estas fueron las señales que contaban una historia diferente. Había deudas que habían sido olvidadas, pero no perdonadas, asuntos que fueron susurrados a puerta cerrada, rivalidades que habían festereado durante años, tan viejas que nadie podía recordar la causa. La señora Hawthorne había parecido recolectar enemigos, con el mismo cuidado que otros podrían recolectar antigüedades raras, cada una colocada cuidadosamente, pero todo igualmente frágil, esperando romper bajo presión. Incluso aquellos que habían llegado con sonrisas y guantes bien prensados, estaban comenzando a mostrar signos de tensión. Hubo miradas nerviosas, cambios apresurados de sujeto, y una necesidad cada vez mayor de superar tazas de té, cada vez que la conversación se desviaba en territorio peligroso. Era una verdad del pueblo, vieja como el tiempo mismo. Nadie era realmente inocente una vez que el pasado vino a su puerta. Cuando cayó el anochecer y la habitación se volvió más tranquila,
Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic constantemente en el fondo, su mente lejos del ritmo de sus puntos. Estaba clasificando las piezas del rompecabezas en su mente, al igual que uno organizaría tazas de té en un estante, metódica, cuidadosamente, sin perder un solo detalle. ¿Quién tenía más que ganar? ¿Quién había mostrado el primer parpadeo del miedo? ¿De quién se cambió ligeramente la historia cada vez que se contó? La botella de perfume, ese objeto delicado, todavía estaba allí en la mesa, su vidrio atrapando el último de la luz solar que se desvanecía. La señorita Marple sabía que era la clave del misterio, pero la botella en sí no podía hablar. No, la verdad se encontraba en las manos que lo habían sostenido, en las mentiras que se habían girado para cubrir sus orígenes, y en la enredada red de la naturaleza humana que había dado forma a cada acción mucho antes de los fatídicos eventos de esa tarde. Ella dejaría hablar el pueblo, como siempre lo hacían las aldeas, charlarían, especularían, y sacarían conclusiones, pero la señorita Marple permanecería en silencio, observando, esperando, escuchando, y a medida que avanzaba la noche, continuaría uniendo los hilos de la verdad, una puntada cuidadosa a la vez. La botella de perfume, ahora casi olvidada en medio de las consecuencias caóticas de la repentina muerte de la señora Hawthorne, seguía sentada allí, brillando en la luz de atenuación. La mayoría de los ojos se fijaron en el cuerpo, en los pañuelos de aleteo, y los murmullos de incredulidad, que pasaron entre los invitados, pero la mirada de la señorita Marple permaneció inquebrantablemente en esa pequeña y exquisita botella. Lo alcanzó suavemente, girándola entre sus dedos con el cuidado de alguien que maneja una reliquia preciosa. La artesanía era impresionante, demasiado elegante para los gustos simples de la vida del pueblo. Y luego, casi imperceptiblemente, sus ojos se estrecharon mientras veía una pequeña etiqueta de oro presionada en el vidrio. Jo Fleur, París. El nombre no era familiar, no el tipo de marca que uno esperaría encontrar en las páginas de revistas locales o anuncios de perfumes. No. Este era un nombre lleno de escándalo tanto como el aroma. Una casa de fragancia que atendía a los ricos y los imprudentes. Un lugar donde la línea entre perfume y secretos prohibidos era tan delgada como el velo de humo que colgaba sobre las esquinas más oscuras de la ciudad. Se había presentado como un regalo de la sobrina de la señora Houghton, o eso fue la historia, pero la señorita Marple no pudo evitar preguntarse, ¿quién había elegido realmente este perfume en particular? ¿Qué secretos yacían escondidos en la delicada botella? Cuando lo entregó en sus manos, las preguntas crecieron y la mente de la señorita Marple funcionó más rápido que nunca. El juego estaba en marcha, y ella descubriría la verdad, sin importar cuántas capas se necesitaran para retroceder. El pueblo podía hablar todo lo que quisiera, pero la señorita Marple sabía que la verdad siempre estaba esperando ser descubierta, y ella, más que nadie, sabía cómo encontrarlo. Había algo desconcertantemente deliberado sobre su presencia. Este perfume. En la experiencia de la señorita Marple, el perfume rara vez era solo perfume, y a menudo era un mensaje, a veces incluso una advertencia, ocultada en una botella de seda y sellada con los mejores aromas. Más tarde esa tarde, la señorita Marple hizo una visita tranquila a la señora Hartel, una mujer cuya memoria se extendía mucho más allá de sus buenos modales, mientras se sentaban sobre té débil y galletas secas. La conversación, como siempre en este tipo de visitas, deambuló a través de los rituales aburridos de la vida de la aldea, partos, matrimonios y la tragedia ocasional, hasta, naturalmente, que se estableció en los halcones. Oh, sí, dijo la señora Hartel, en un tono silencioso, bajando la voz, aunque la habitación estaba vacía. Hubo hablar,
Ya sabes, hace años, los viajes de negocios del señor Hawthorne a París, bueno, no eran todos asuntos, si atrapan mi significado. La señorita Marple asintió, su interés despertado, sus ojos suaves pero calculadores. ¿Una mujer involucrada, tal vez?, preguntó suavemente. Los ojos de la señora Hartel brillaban con la satisfacción de los chismes. Sus labios se enroscaban en una sonrisa casi imperceptible. Una mujer francesa, confirmó, su voz cayendo aún más bajo. Algunos dijeron que iba a huir con ella antes de que Clarissa lo detuviera. Nunca lo probó, por supuesto. Pero, bueno, donde hay humo, querido, hay fuego. ¿No crees? La señorita Marple simplemente sonrió, pero en su mente ya estaba dibujando conexiones. Una mujer francesa, un asunto secreto, y ahora un perfume de París que descansaba sobre la mesa de la señora Hawthorne. Parecía que el pasado había regresado en las formas más peligrosas, vestida no con un velo de secreto, sino en el aroma mismo del peligro. Esa noche, cuando la casa se había calmado, y los invitados finalmente se habían desviado, la señorita Marple se encontró inexplicablemente atraída por el escritorio de la señora Hawthorne. Siempre había algo que aprender de los documentos de una persona, las cartas que guardaban, y más reveladoras, las que escondían. Sus dedos cepillaron una carta vieja y frágil, su tinta se desvanecía, pero aún legible. Fue escrita en francés elegante, dirigida a la propia señora Hawthorne, y firmada solo con la C inicial. La carta no era una correspondencia ordinaria, hablaba de una deuda no remunerada, de perdón que nunca se había pedido, y lo más significativo, de una traición tan profunda que nunca podría olvidarse realmente. No se mencionó el perfume, sin embargo, las palabras en sí mismas tenían la misma fragancia pesada, un aroma inconfundible de viejas heridas reabiertas. El pasado, la señorita Marple, sabía, nunca estuvo realmente muerto, simplemente esperaba, desplazando su tiempo hasta que estaba listo para aparecer una vez más. Mientras doblaba la carta, la mente de la señorita Marple comenzó a tejer el pasado y el presente juntos. Podría ser que la señora Hawthorne, en sus últimos días, había sabido exactamente lo que estaba aplicando a su muñeca. El perfume era un regalo, sí, pero la pregunta persistió. ¿Era para ella en absoluto? Los regalos de la familia, especialmente, tenían un peso de significado tácito. Una sobrina elegiría algo floral, quizás sentimental, un regalo que hablara de afecto y cariño, pero este perfume, su origen e historia inmersos en algo mucho más oscuro, no era un regalo que cualquier sobrina normalmente elegiría. Y luego estaba la curiosa cuestión de la botella en sí. La sobrina afirmó haberlo comprado, pero la señorita Marple había visto la duda en su voz cuando contó la historia, como si algo hubiera quedado a propósito. Podría ser que el perfume estuviera destinado a otra persona por completo, alguien que entendería su importancia en el momento en que lo olió, y si es así, había sido la muerte de la señora Hawthorne un trágico accidente o, más escalofriante, una mera sustitución de la víctima. Esa noche, cuando el pueblo cayó en el silencio incómodo que sigue a una muerte tan repentina, la señorita Marple se sentó junto a la ventana, su tejido olvidado en su regazo. Su mente se aceleró. Cada nuevo pensamiento abrió puertas a nuevas posibilidades. El pasado, sus asuntos, sus traiciones, sus deudas olvidadas, se convirtieron en el presente, como un veneno, perfumado y peligroso en igual medida. Esto no era solo una disputa de la aldea sobre la herencia o los viejos rencores, sino algo mucho más oscuro, un secreto enterrado hace mucho tiempo, ahora arrastrado nuevamente a la luz con una intención alarmante. Mientras la señorita Marple todavía se quedaba en la sala de atenuación,
Las sombras del pasado se aferraban a cada esquina. Se dio cuenta de que esto no era un misterio ordinario. Las respuestas yacían enterradas debajo de las capas de cortesía, en las cosas que se dijeron y las cosas que no se dijeron, y a su manera tranquila y sin pretensiones, la señorita Marple desenterraría esas respuestas, sin importar cuánto tiempo tomara o cuán cuidadosamente se haya ocultado la verdad. Sus agujas de tejer continuaron haciendo clic en el silencio, pero su mente estaba lejos, uniendo el rompecabezas de una vida que nunca había sido tan simple como parecía. Luego, justo cuando el reloj golpeó la medianoche, un suave golpe resonó en su puerta, sacándola de sus pensamientos. La casa se había puesto en silencio, su zumbido anterior de charla educada ahora reemplazado por la quietud misteriosa que sigue a la repentina tragedia. La señorita Marple se levantó de su asiento, sus pensamientos ya agitados, listos para la siguiente pieza del rompecabezas. Alguien había venido a su puerta, y en esa visita había el hilo final que desentrañaría el misterio de la muerte de la señora Hawthorne. Pero ¿quién, y por qué ahora? Elith se paró en la puerta, sus manos se juntaron tan bien, que sus nudillos estaban tan pálidos como la luz de la luna que se extendía por el suelo. Su voz tembló cuando habló, frágil como la mejor porcelana al borde de romperse. Y yo, necesito decirte algo, señorita Marple. La mujer mayor, siempre en preparación, hizo un gesto para que entrara, su comportamiento tranquilo que ofrecía una extraña sensación de consuelo para la niña nerviosa. Elith dudó solo por un momento antes de que se encargara inquietamente en el borde de una silla, con los dedos tirando de la manga deshilachada de su vestido, como si tirara de hilos de culpa tejida en el fondo. «Es el perfume», comenzó. Sus ojos se movían hacia la ventana en lugar de conocer la mirada de la señorita Marple. «Me manipulé». Las palabras colgaron en el aire, pesadas con 1000 temores tácitos, y los segundos se extendieron, rotos solo por el débil tic-tac del reloj del manto, cuando la paciencia silenciosa de la señorita Marple alentó la confesión. «No con veneno», agregó Elith rápidamente, su aliento recuperado. «Simplemente lo diluí, solo unas pocas gotas para mí. Era tan hermoso, pensé que nadie lo notaría, pero ahora», su voz vaciló, temblando como una hoja en el viento, desgarrada entre la culpa de su pequeño robo y el temor más oscuro y más profundo de lo que sus palabras podrían implicar. La señorita Marple no dijo nada, simplemente doblando las manos cuidadosamente en su regazo, una invitación gentil pero deliberada para que Elith continúe. La voz de la mujer joven se suavizó aún más, su confesión se desarrolló como una carta vieja y deshilachada, mientras hablaba de una infancia pasada anhelando lujos que nunca podía permitirse, cómo las botellas de perfume en los mostradores de tiendas departamentales habían brillado como tesoros justo más allá de su alcance. «Como niña», murmuró Elith, «solía ahorrar para una pequeña botella de agua de rosa, solo para sentir especial, como las mujeres en las revistas». La señorita Marple, con su tranquila comprensión, asintió. Sabía bien el deseo de disfrutar de las cosas que uno nunca podría tener, el encanto de la belleza y la extravagancia que podría consumir a alguien que siempre había vivido en los márgenes de la riqueza. La voz de Elith se volvió más suave cuando describió su primer encuentro con la botella en la casa de la señora Hawthorne. «Cuando lo vi, no pude resistirme. Solo una gota», pensé, «solo una indulgencia. Nadie se daría cuenta». No había bravuconería en su confesión, no había intento de defender sus acciones, solo una vergüenza tranquila y dolorida, como si temiera que su pequeña transgresión ahora se viera como algo mucho más siniestro. La señorita Marple escuchó, su mente aguda ya calculando, conectando los puntos entre esta confesión y la red más amplia de secretos que rodean el perfume. Sin embargo,
Mientras tomaba las palabras de la niña, un pensamiento permaneció en el fondo de su mente. ¿Por qué Elith había elegido confesar ahora a esta hora tardía, sin provocación? Las personas que roban una gota de perfume no se apresuran a admitirlo, a menos que sea impulsada por el miedo, o tal vez por diseño. ¿Estaba Elith atormentada por la culpa genuina, o alguien la estaba empujando a confesar, para cubrir algo mucho más oscuro? La señorita Marple no ofreció juicio, solo una palmada suave y tranquilizadora en la mano, pero incluso cuando consoló a Elith, su mente se volvió hacia adentro, considerando el panorama general. Elith había confesado, sí, pero la señorita Marple podía sentir que algo estaba siendo oculto, algo mucho más peligroso que unas pocas gotas robadas de fragancia. Una vez que Elith se fue, la señorita Marple se sentó en silencio, su té olvidado, mientras reconstruía el rompecabezas del perfume. Había llegado a la casa de la señora Hawthorne, envuelta en seda, dada con un descuido que parecía demasiado perfecto, demasiado ensayado. ¿Quién había manejado la botella antes de llegar al tocador de la señora Hawthorne? ¿Y quién había estado tan ansioso por asegurarse de que se abriera inmediatamente en la fiesta del jardín? La confesión de Elith era solo una pieza de una historia mucho más grande. Una historia que comenzó mucho antes de que esa delicada botella llegara a la vanidad de la señora Hawthorne. La mente de la señorita Marple se aceleró mientras volvía sobre los pasos del perfume, preguntándose quién lo había tocado primero, quién realmente había intentado que se abriera. Elith había confesado su pequeña manipulación, pero ¿qué hay de las otras manos que lo habían pasado? Manos mucho menos inocentes, tal vez, que las temblorosas de Elith. La señorita Marple conocía las formas de los envenenadores, como a menudo confían en la dirección errónea, en plantar pequeñas distracciones que alejan el ojo del peligro real. La culpa de Elith se había presentado con demasiada perfección, demasiado perfectamente cronometrada, y la mente de la señorita Marple no pudo evitar preguntarse, ¿se había diluido el perfume por una razón, o había sido mucho más letal mezclado con la delicada botella? Algo que aún no se había descubierto. La verdad, la señorita Marple sabía, rara vez era tan simple como parecía. La primera confesión rara vez fue la última, y los ansiosos por hablar a menudo lo hacían para ocultar algo mucho peor. Mientras se sentaba sola, el peso de las palabras, no dudas, presionaba sobre ella. Los pensamientos de la señorita Marple se arremolinaban. Todavía había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas piezas faltando en el rompecabezas. La mañana después de la muerte prematura de la señora Houghton, la atmósfera en la casa de los Houghton estaba llena de aprensión, como si las paredes hubieran absorbido la conmoción de la tragedia. El señor Pembroke, el abogado de la aldea, llegó con su equilibrio característico, su maletín pulido, su comportamiento rígido por años de lidiar con secretos susurrados y disputas familiares. Los invitados, ahora intrusos reacios en una casa atrapada por el luto, se reunieron en la sala de estar, rígidos y silenciosos, sus ojos parpadeando nerviosamente por la habitación. El aire estaba cargado de una tensión que parecía tararear debajo de la superficie, esperando que la tormenta se rompiera. La señorita Marple, como siempre, se acomodó en su rincón tranquilo, su tejido de punto descansando en su regazo, pero su mente, afilada como siempre, ya estaba eliminando los hilos de la situación ante ella. El señor Pembroke, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba, se aclaró la garganta, el sonido resonando más fuerte que cualquier palabra. ¿Comenzamos?, preguntó, su voz llevando el peso de demasiados momentos de esos. Nadie habló, pero el aliento colectivo de la habitación parecía contenerse al unísono, preparándose para las revelaciones por venir. La primera parte del testamento fue mundana.
los tocadores de primos lejanos, fichas de caridad por causas que la señora Hawthorne había apoyado públicamente, pero la parte final, la que todos estaban esperando, los pilló con el fuerte crack de papel. La señora Hawthorne alteró su testamento solo 3 días antes de su muerte, anunció Pembroke, su voz plana, pero el efecto de sus palabras fue todo lo contrario. La habitación parecía congelarse. El sobrino separado, Peter Hawthorne, había sido quitado por completo de la voluntad, su herencia borrada como si nunca hubiera existido. En su lugar estaba la señorita Elliot, la fiel compañera que había servido a la señora Hawthorne durante años. Ahora era la única beneficiaria de la finca. Una aguda ingesta de aliento se extendió por la habitación, seguida de un profundo silencio que se sintió como la calma antes de una tormenta. Sin embargo, para la señorita Marple, el momento de todo era demasiado perfecto, demasiado bien empaquetado. Un Nuevo Testamento, reescrito solo unos días antes de la muerte. Un giro conveniente se sintió más orquestado que coincidente. Si el testamento era una pista, entonces la pregunta que planteó era imposible ignorar. ¿Quién sabía sobre este cambio antes de que la señora Hawthorne la hubiera respirado por última vez? A medida que todos los ojos en la habitación se volvieron inevitablemente hacia la sobrina, la que le había dado el perfume, el mismo perfume que se había convertido en el punto focal de sospecha, Miss Marple no pudo evitar sentir una punzada de duda. Parecía demasiado obvio, demasiado unido, limpio. El perfume, la voluntad alterada, el acceso de la sobrina a ambos, todo cayó en su lugar tan fácilmente que suplicó la pregunta. Podría haberse plantado este perfecto rastro de pistas. Alguien había diseñado la situación con tanta precisión que la sospecha cayera exactamente donde necesitaba. Los dedos de la señorita Marple se movieron metódicamente, las agujas de tejer haciendo clic suavemente, pero su mente estaba lejos de la lana en su regazo. En algún lugar de esta casa, alguien había preparado el escenario, dando forma a la narración con cuidado deliberado, y la señorita Marple, con su comportamiento tranquilo y su sonrisa sin pretensiones, fue quien lo desenredaría todo. Cada hilo de la historia, tejido tan hábilmente, se desenterraría bajo su atento ojo, porque sabía que las mentiras más peligrosas a menudo parecían las más simples, y las verdades más intrincadas siempre estaban ocultas a la vista. Después del funeral, la casa de los Hawthorne Mare parecía caer bajo una quietud extraña y sofocante, no la solemne paz del luto, sino un silencio quebradizo y atento que se aferraba al aire como un viejo perfume, débil pero persistente, como si la casa recordara demasiado y no se atreviera a hablar en voz alta. Los sirvientes se movieron con pasos suavizados, las lámparas temblaron sin viento, y las conversaciones se sumergieron en pausas incómodas cada vez que alguien mencionaba el nombre de la señora Clarissa Hawthorne. Fue en este silencio cargado que la señorita Elspeth Marlowe, modesta en comportamiento y para siempre envuelta en hilo y observaciones agudas, se escapó de los murmullos educados de la simpatía y entró en la biblioteca, no por curiosidad inactiva, sino por una convicción tranquila e inquebrantable. La señorita Marlowe siempre había creído que los muertos a menudo dejaban más que solo posesiones, sus ecos dejados, las oraciones inacabadas, las cosas sin decir, y los secretos que se tensaban debajo de las tablas del piso y detrás de los cajones bien cerrados. Una sola frase, durante la lectura del testamento, una línea suave, casi desechable, sobre poner todos los asuntos en orden la semana pasada, se había alojado en su mente como un arrebaño. La gente, ella sabía, a menudo no organizaba sus vidas días antes de la muerte, a menos que fueran conscientes de algo mucho más antiguo, más oscuro, que se entendiera hacía mucho tiempo, y que ahora comenzaba a agitarse nuevamente. La biblioteca
Estaba débilmente iluminada, oliendo a caoba, polvo y un dolor demasiado viejo para llorar. Sus dedos, pálidos y elegantes, fantasmaban sobre filas de libros, con una especie de cálculo reverente, deteniéndose en un ligero bulto en la fila donde un título estaba demasiado orgulloso. Allí, detrás de un manual desvaído sobre la horticultura, había un paquete envuelto en una cinta de seda envejecida delicada, olvidada, pero extrañamente desafiante, como si hubiera esperado todos estos años no ser encontrado, sino ser recordado. Las letras en el interior eran frágiles, sus bordes curvados como hojas secas, su contenido escrito en una mano elegante pero incierta, una mano que temblaba con la verdad suprimida, pero aún llevaba la precisión de alguien acostumbrado a mantener apariencias. Fueron dirigidas a una mujer en París, el idioma dolorosamente formal, como si el afecto hubiera sido reemplazado por la necesidad de distancia y discreción. Lo que comenzó como una correspondencia fría sangró lentamente en territorio confesional, un amor escandaloso, un niño nacido fuera del matrimonio, apresuradamente a un gran espíritu para evitar la desgracia, y la profunda y dolorida culpa de una madre que había visto a su hijo desaparecer en silencio para preservar el nombre sin atención de la familia. El nombre de Clarisa adornaba cada carta, sus palabras insinuaban la traición, en un viaje tomado en secreto, y una promesa hecha para alguien poderoso, tal vez temeroso, de nunca dejar que la verdad respire más allá de las páginas. Pero el pasado, la señorita Marlowe sabía, tiene una cruel sensación de tiempo, y la reciente ansiedad de Clarisa, su obsesiva reescritura de su voluntad, y la aparición repentina de una botella de perfume de París, insinuaban que alguien que debería haber permanecido oculto, finalmente regresó, no en busca de amor, sino de ajuste. La señorita Marlowe miró la chimenea, donde las cenizas aún permanecían desde la última vez que se usó, preguntándose si Clarisa había intentado destruir estas mismas cartas. Se encontró demasiado embrujada para terminar el acto. ¿Podría el niño, abandonado, sin nombre y criado en las sombras, haber regresado bajo un nombre falso, mezclándose entre los dolientes bien vestidos en la fiesta del jardín? Tal vez habían sonreído, ofrecido condolencias y observado, con cara de piedra, mientras la familia que una vez los descartó lloraba lágrimas performativas. La señorita Marlowe sabía mejor que nadie que la venganza no siempre venía con veneno o pistolas. Podría llegar en silencio con guantes de seda y una suave sonrisa, sin dejar huellas digitales, solo resultados. A veces, parecía un invitado con regalos. Una sola botella de perfume se colocó delicadamente en manos de la misma mujer que había pasado toda una vida temiendo su aroma, y tal vez, con cada caída de Clarisa, su viejo corazón recordó el miedo, la vergüenza, el niño, y se rompió. Ahora, sentada sola en la biblioteca, la señorita Marlowe dobló las cartas con el cuidado que uno da a una herida en lugar de un documento, el peso de la verdad anclada en su regazo. El papel podría haber envejecido, pero la amargura con la que se mantenía, afilada, no había sido empleada por el tiempo. No se nombraron nombres, no se declararon castigos, pero entre las líneas, en los lugares donde la pluma dudaba y la tinta se agrupaba más oscura, recaían todas las respuestas. El niño no solo había sido olvidado, había sido borrado, y ahora, alguien en la casa, tal vez riendo a las afueras de estas mismas paredes, no había regresado con una súplica de pertenencia, sino con un plan de justicia calculada y meticulosa. La señorita Marlowe no sonrió, ni habló en voz alta. El escalofriante pensamiento que se formó cuando sus dedos se cerraron alrededor del paquete de cintas fue claro. El juego había comenzado, y el primer movimiento ya se había jugado. No habían venido a reconciliarse o perdonar,
habían llegado a perturbar lo que había sido cuidadosamente enterrado debajo de capas de sonrisas educadas y medias verdades, para resucitar recuerdos espolvoreados con culpa y resentimiento, y al hacerlo, no habían despertado el pasado, habían retirado el presente, azotando con sombras que ahora se estiran en cada esquina del bosque de Bordes. Miss Elowen March se sentó junto al fuego, una sola vela parpadeando a su lado como un conspirador escuchando, mientras sus dedos cepillaban el borde frágil de una carta escrita en un guión demasiado ordenado para confiar. Ella lo había visto antes, como la muerte nunca llega de forma aislada, como siempre está precedida por susurros, miradas, opciones hechas cuando se supone que nadie está mirando. El asesinato, ella creía, rara vez era una erupción, era una tensión larga y a fuego lento disfrazada de cortesía, y en este caso, podía sentir que persistía en el aroma de las lilas y el veneno. Volvió sobre el sendero del perfume, no solo su elegante viaje desde la tienda de un perfumista en París, atado con una cinta de terciopelo, sino su paso silencioso a través de las manos, ojos e intenciones de aquellos que nunca admitirían lo que realmente sintieron por Constance Albert. La botella había sido tocada, admirada, incluso envidiada, antes de que llegara a su muñeca, y en esos toques, la señorita Marsh sospechaba, el motivo yacía oculto como una aguja en seda. Vivien, la sobrina con su voz de sacarina y su dolor forzado, la había presentado con demasiadas palabras, palabras que tropezaban cuando se presionaban por detalles. Ella afirmó haberlo elegido después de un pensamiento cuidadoso, pero contradecía a sí misma sobre cuándo y dónde lo compró, y quién lo había empacado en la caja de regalo. Maura, la criada con manos temblorosas, había insistido en que ella empacó la cinta final, aunque la señorita Agnes, la compañera siempre vigente, contó que llegó preenvasado. Luego estaba la propia Agnes, leal, tranquila y demasiado observadora, que admitió, casi ansiosamente, que una vez había intentado una caída por el bien de la curiosidad, una declaración demasiado ensayada, demasiado cronometrada, como parte de una coartada preparada en una confesión. Incluso el coronel Edrich, cuya atención rara vez deambulaba más allá de su escocés, había detenido para admirar la botella, su voz inusualmente atenta mientras comentaba sobre el corte inusual del tapón, como si notara algo en lo que le habían dicho que comentara. Y fue ese momento, cuando Constance aplicó el perfume frente a todos, sonriendo por cumplidos, brillando bajo sus miradas, que más se quedó con la señorita March. Alguien en la multitud la había empujado, la instó con un tono alegre e insistente. No esperes, cariño, pruébalo ahora. Y Constance, atrapada en el momento, había obedecido, tal vez halagada, tal vez demasiado acostumbrada a ser el centro de admiración. Pero esa urgencia, ese momento específico, no se sentó bien. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no más tarde? ¿Por qué hacerla aplicarlo antes de que el té se enfriara, antes de que los invitados se hubieran establecido? La respuesta, la señorita Marsh sabía, era escalofriante, porque alguien había querido testigos. Alguien necesitaba ese momento para desarrollarse públicamente, con ojos y atención, no en secreto, y cuanto más profundo cavó, más comenzó a desmoronarse la línea de tiempo. Un invitado recordó haber visto el regalo sin envolver en la terraza acristalada. Otro recordó que ya se abrió en el tocador la noche anterior. El tapón, dijo el manicurista, había estado extrañamente flojo incluso antes de que se usara. Ninguno de estos detalles solo significaba culpa, pero juntos tarareaban con la precisión de una mentira de relojería. Estos no eran accidentes, fueron ajustes cuidadosos,
Una narrativa ensayada que se doblaba ligeramente a cada paso para que todo encajara demasiado bien, y cuando las pistas apuntan demasiado directamente a una persona, como ahora señalaban a Vivien, Shin Marsh sabía dar un paso atrás, mirar nuevamente. Este no fue un asesinato de pasión o prisa, fue artificio, fue diseño, fue una actuación escrita para ser resuelta, coreografiada con facilidad deliberada, sus migas de pan colocadas como un sendero para niños en el bosque, el perfume, la voluntad, las tensiones familiares, todas demasiado convenientemente alineadas, demasiado dispuestas a ser descubiertas. Alguien había manipulado no solo los eventos, sino la percepción. El verdadero asesino no había planeado simplemente una muerte, habían escrito una obra de teatro, arrojaron los papeles, prepararon el escenario, y observaron desde las alas mientras la escena final se desarrollaba. Señorita March, con su tranquila certeza y su visión afilada como una aguja, ahora entendía el brillo cruel detrás de esto. El verdadero asesino siempre había permanecido un paso adelante, escondiendo no detrás de las mentiras, sino detrás de las verdades arregladas en el orden equivocado, las verdades dichas demasiado fuertemente, con demasiada facilidad. Y cada vez que un asesinato se suplica que se resuelva, cada vez que prácticamente suplica atención, el verdadero villano siempre es el que parece más invisible, el que nunca necesitó defenderse, porque se aseguraron de que nadie pensó en preguntar. Ella no había venido por el té o las bromas, ni para ofrecer condolencias envueltas en sonrisas educadas. La señorita Elira Bentham llegó con el tranquilo propósito de una sombra que se desliza debajo de una puerta cerrada, desapercibida pero sin relegar, eligiendo permanecer justo más allá del círculo de las cucharadas y las formalidades murmuradas. Su presencia sin costura en el fondo de la tela estampada y el sestivo perfumado de la vicaria de la vara, donde se realizan las formalidades, donde se mezclan con la presencia de la presencia en el fondo de la tela estampada y el sestivo de perfume de la vicaria, postada en cortesía, llevó el silencio tenso de la culpa como una segunda piel. La reunión, en la superficie, tuvo todos los signos de un regreso gentil a la normalidad. Bollos calientes dispuestos con precisión quirúrgica, tazas de té alineadas como soldados en el desfile y risas suaves de la esposa del vicario que se agrietó como pintura vieja, pero debajo de esa vaina reconfortante pulsó algo crudo, algo sin pisarse, algo que se puso en la parte posterior de la garganta como el recuerdo de un grito tragado demasiado pronto. Todos los invitados estuvieron presentes, la señorita Langley, la compañera devota con ojos demasiado rápidos para lanzarse y los dedos que temblaban solo cuando pensaba que nadie observaba, la sobrina Cala pálida y compuesta, pero enrollada con una tormenta reprimida, su mirada aparte entre caras como si esperara una acusación para saltar de cualquiera de ellos. Mayor Hempry, recién recostado con la facilidad fingida, girando su cereza con una mano que había tenido cosas mucho más pesadas en décadas pasadas, y el abogado, cuya tos regresaba convenientemente cada vez que el tema se desviaba demasiado cerca del testamento. Elira se sentó sin palabra, su presencia engañosamente pasiva, absorbiendo la orquesta de las microexpresiones, una contracción de cejas aquí, una oración vacilada allí, el retraso de la división antes de que alguien respondiera a una pregunta inocua sobre viajes o clima. Ella siempre había creído que la verdad no llegaba con trompetas, se metía en los bordes, disfrazada de algo ordinario, hasta que era demasiado grande para ignorar. El perfume se había convertido en un fantasma en la habitación, invisible pero sofocante. Su nombre siempre se mencionaba de lado, encubierto en frases cuidadosas como ese desafortunado incidente, con una reacción tan trágica.
Pero Elira sabía mejor, sabía que el veneno rara vez era el único arma en un asesinato. A veces, la hoja real era la memoria, ejercida con una precisión cruel. La señora Halberstam había muerto no solo porque usaba el perfume, sino porque alguien quería que ella lo usara públicamente, visiblemente e inconfundiblemente. No era un acto privado de malicia, era un espectáculo diseñado, y la clave estaba en la voluntad, que cambió días antes de su muerte, despojando a Cala de lo que era legítimamente suyo, en lugar de enriquecer a la señorita Langley, en un giro tan abrupto, que no olía a justicia, sino a orquestación. Sin embargo, Elira había notado un detalle del que nadie más había hablado: la botella en sí, elegante pero alterada, su tapón manipulado de una manera que solo alguien familiarizado con el sabotaje lo sabría. El comandante Empry, el hombre tranquilo en el borde de cada evento comunitario, siempre útil, siempre inofensivo, había servido una vez en la oficina de inteligencia, su pasado envuelto en recomendaciones y registros sellados. Un hombre entrenado para esconderse a la vista. Fue él quien había felicitado el aroma ese día, quien le había entregado la botella a la señora Halberstam con insistencia casual, quien le había dicho a la criada que le recordaba a París, en los años fríos, una frase que Elira ahora veía como una migaja de pan, una confesión disfrazada de nostalgia. Su voz finalmente rompió la superficie, suave pero pesada, mientras colocaba su taza intacta con cuidado deliberado, el tintineo más fuerte de lo necesario. Es curioso, ¿no es así?, dijo, escaneando sus caras. Cómo se eligió un regalo para honrar la memoria no por su belleza, sino por su origen. París, 1947. Un nombre, un año, un aroma. La habitación se tensó, incluso el aire se sintió quieto, como si también contuviera la respiración. El perfume no estaba destinado al afecto, era un mensaje, una advertencia, y no fue para la señora Halberstam, era para todos los demás en esta sala, un recordatorio, una amenaza. Los ojos se volvieron lentamente, y por fin aterrizaron en el comandante Empry, que no habló, que no parpadeó, sino cuyos labios se separaron como si hubiera sido atrapado a mitad de pensamiento. Elira se inclinó hacia atrás, su tono inmutable, su mirada inquebrantable. Querías que ella muriera frente a los testigos, querías que se pareciera al crimen de otra persona, pero también querías que recordáramos quién solía ser, y qué te hacías. Querías la última palabra, mayor. Y ahora, supongo lo tienes, solo no es la palabra que imaginaste. En ese momento, la sala se convirtió en un teatro de silencio sin jadeos, sin negaciones, solo la larga exhalación de realización cuando las piezas se colocaron en su lugar. Y el hombre que nadie temía no se reveló a través de la ira o el pánico, sino por la repentina ausencia de la historia que siempre contaba. Por primera vez en años, el comandante Empry no dijo nada. Ya nadie recordaba a Arthur Belgrad, no como realmente lo era, solo como una figura de fondo en fotografías de bodas y listas de caridad. Un hombre tranquilo, cuya devoción por Eleanor Pemberton había ardido una vez tan brillante que casi lo consumió, solo para ser apagado por su repentino matrimonio con un magnate de envío casi el doble de su edad. Y sin embargo, se había quedado, como una sombra que se extendía detrás de su elegante vida, nunca intensificándose, siempre útil, siempre amable, hasta que el día en que llegó una jaula del este, que contenía rara porcelana, y una botella de perfume, que se dice que estaba elaborada con orquídeas, que solo florecían una vez cada 10 años, cosechadas de la boca de un volcán en Okinawa. Su llegada fue el comienzo, aunque nadie lo vio así, al menos, no hasta que Eleanor se derrumbó en la recaudación de fondos de primavera, su pulso vacilante,
su aliento poco profundo, el aroma de esas orquídeas imposibles que persistían mucho después de que su cuerpo se había llevado. Los susurros comenzaron de inmediato: paciencia, herencia, el origen extranjero del regalo. Pero no fue hasta que la señorita Adrienne Harlow, la archivista de voz suave de la ciudad, y la viuda del difunto juez, se interesó en las inconsistencias, que la verdad comenzó a desplegarse. Adrienne, que una vez había pasado años traduciendo cartas de guerra para la sociedad histórica, reconoció la caligrafía en la etiqueta del regalo como perteneciente al propio Arthur, aunque él había afirmado que el perfume había llegado de forma anónima. Ella vio la forma en que su mano se sacudió ligeramente en el funeral de Eleanor, no con dolor, sino con anticipación. Vio el patrón, las cartas enviadas a Eleanor décadas antes, devueltas sin abrir, la forma en que Arthur había adquirido una finca solo una semana antes de su muerte, comprada bajo el nombre de un primo muerto desde hace mucho tiempo. Este no fue un crimen nacido de la codicia o los celos, sino de un amor de larga data que se convirtió en ruina, cada año de rechazo calcificando en algo cruel y meticuloso. El plan había sido simple: regalar a Eleanor algo hermoso, algo raro, y dejar que la naturaleza, o la química, hicieran el resto. Pero el error de Arthur no había sido en la entrega del veneno, había sido olvidar la mente de Adrienne Harlow, agudizada por años de observar los tribunales y catalogar secretos que nadie más se molestó en leer. Ella siguió el camino con la paciencia de una araña, el slip de regalo importado que le faltaba su sello aduanero, el jardinero que recordaba a Arthur, visitando el invernadero de la finca hasta altas horas de la noche, el libro mayor de farmacia, donde había adquirido en silencio alcaloides conocidos por imitar la insuficiencia cardíaca. Cuando ella lo confrontó, no hubo una confesión dramática, solo una suave sonrisa, cansada y resignada. No la maté por odio, dijo él, maté en lo que me convirtió. Y luego, cuando la policía lo llevó, Adrienne regresó a su pequeña cabaña de piedra, y colocó la botella de perfume, guiada y sellada, en su repisa junto a su colección de otras curiosidades. El pueblo siguió adelante, como lo hacen los pueblos, doblando la historia en sus rutinas tranquilas, horneándola en sus susurros, regándola en sus jardines. Pero Adrienne sabía algo que otros no. Cuando regresó a la mañana siguiente, para dar su declaración formal, la botella había desaparecido. No se informó de un robo, no había evidencia extraviada, solo desaparecida, como si nunca hubiera existido. El agente murmuró algo sobre la fusión, pero Adrienne había visto la forma en que sus ojos se demoraron demasiado en sus manos, cómo su esposa había envidiado el encanto de Eleanor, y cómo, solo 2 semanas antes, había recibido una parcela anónima propia. En lugares como Hollowmere, los crímenes no terminan, retroceden, solo para florecer nuevamente cuando la temporada es la correcta. La botella había desaparecido, sí, pero su historia no lo había hecho. Ahora vivía en las esquinas de las habitaciones, en el silencio después de que se habla un nombre, en la forma en que Adrienne a veces se quedaba demasiado quieta, escuchando nada y todo a la vez. El caso había sido declarado cerrado, el culpable llamado, el rompecabezas aparentemente completo, pero en la mente de la señorita Elira Dorne, los hilos nunca dejaron de desentrañarse. Debajo de la superficie tranquila de las confesiones y resoluciones, algo frágil aún temblaba, como el brillo de un aroma que se niega a desvanecerse, sin importar cuántas ventanas abras. Esa botella de perfume faltante, aparentemente insignificante para los demás, la perseguía no por lo que era, sino por lo que podría haberse escondido. En un pueblo como Ashmore, nada realmente desaparece sin razón, especialmente no algo lo suficientemente delicado como para llevar secretos en su aroma.
Quizás había pasado por una mano más de la que nadie se dio cuenta. Tal vez había capturado el aliento final de una confrontación, o empapado la tranquila agonía de una vieja traición. Y si la persona que lo había tomado no lo hubiera hecho con malicia, sino desesperación, blindando a alguien que amaba de una verdad demasiado aguda para sobrevivir a la exposición, una madre que cubre la vergüenza de su hijo, un amante borrando la evidencia de una cita prohibida o un amigo que sacrifica su silencio para preservar un vínculo que ya está roto. Pero de nuevo, hay un camino más oscuro, una segunda posibilidad más fría que la botella fue eliminada para no proteger sino para destruir. Un acto tranquilo de venganza de alguien cuya sonrisa había sido demasiado educada durante demasiado tiempo. Alguien que había visto desde los bordes, dejando que el dolor hirviera debajo de su piel hasta que se convirtió en un motivo, incluso no podían nombrar en voz alta. Elira conocía bien tales motivos, no nacidos de la villanía, sino de heridas que quedaron demasiado tiempo sin tratar, y los secretos más peligrosos, había aprendido, no fueron gritados con ira, fueron susurrados a través de puertas cerradas enterrados debajo de la bondad cotidiana, dejados para pudrirse en la quietud entre las miradas. Incluso ahora, mientras se sentaba sola con su té enfriándose a su lado, y sus agujas de tejer inmóviles en su regazo, sintió que lo sentía, ese dolor hueco de un final que no era real, una conclusión escrita más para la paz que la verdad. El pueblo había continuado, por supuesto, los niños riendo en las calles, chismes revoloteando como lavandería en la brisa, puertas que se abrían y cerraban con el ritmo de la rutina, pero detrás de todo, Elira sintió la persistente presencia de algo no declarado. No todas las historias terminan en los tribunales, algunos se dirigen a la memoria, reescritos por silencio, con forma por miedo, y encerrados detrás de los ojos que sonríen con demasiada facilidad. Lo que más le perturbó no era el crimen, fue la rapidez con que todos aceptaron la primera respuesta conveniente. Cuán ansiosos estaban de meter la verdad como un adorno roto que nadie deseaba discutir, porque al final, no fue el perfume el que hizo que este caso fuera inolvidable, fue lo que reveló sobre las personas que lo rodean, sus tocadores, sus arrepentimientos, sus obsesiones. Estas son las fragancias reales que permanecen, las que pretendemos no oler, las que llevamos con nosotros mucho después de que se despeje la escena. Y quizás el mayor misterio no era quién tomó el perfume, sino por qué su ausencia aún se hizo eco como una pregunta que nadie quería hacer. ¿Fue robado en el amor, oculto de miedo, o tomado por una mano que todavía tenía un viejo rencor enmascarado por el tiempo? Ahora, quiero saber de ti, ¿cuál es tu teoría? ¿Quién crees que tomó el perfume, y qué estaban realmente tratando de esconder o proteger? Y si estuvieras parado donde estaba Elira, ¿habrías creído la confesión, o seguías buscando la verdad escondida debajo del silencio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Estoy leyendo cada uno, y si amas los misterios donde los susurros suaves llevan el peso de las verdades oscuras, asegúrate de suscribirte, porque a veces, las historias más poderosas no se resuelven frente a una audiencia, son las que permanecen en silencio, como el aroma en la piel, mucho después de que el caso supuestamente esté cerrado.